En cuanto a las líneas, hay 7 tipos perceptivos distintos. El primero de ellos es el borde. Marca las imágenes de cualquier objeto de 2 dimensiones. Son 4 líneas. Cuando uno ve un libro, imagina las líneas. Realmente no están ahí, pero uno las puede ver. Las líneas se ven si existe contraste de tonos o armonía cromática. Si yo pongo una hoja blanca sobre un fondo blanco, pierdo las líneas. Las sombras también sirven como ejemplo de borde de 2 dimensiones. Mire esta fotografía y observe cómo las sombras forman las líneas. El segundo es el contorno. El contorno es la línea que aparentemente forma la silueta de un objeto de 2 dimensiones. El contorno tiene altura, anchura y profundidad. La línea alrededor de ellos no existe, pero nosotros sí la percibimos. El contorno también necesita contraste tonal para ser percibido. Sin contraste no se puede notar. Pasa igual que en el ejemplo anterior. El siguiente es el cierre. ¿Alguna vez jugó de unir los puntos para crear una forma? En producción también lo hacemos de forma imaginaria. Estos se llaman puntos primarios de interés y creamos con ellos líneas imaginarias. Esta imagen solamente tiene 4 puntos, pero el espectador imagina las líneas que crean un cuadrado. Un punto primario puede ser cualquier objeto, color o tono importante que está en la imagen, o cualquier otra cosa que llame la atención. Estos puntos se pueden unir formando líneas, sean curvas, rectas, triángulos, cuadrados o muchos otros tipos de formas. El otro punto es la intersección de planos. Este se crea cuando 2 planos se intersectan, por ejemplo, al abrir un libro. Mire esta imagen. ¿Nota cómo interactúan los planos? Es importante que note, tal como lo vimos en la introducción, que todos los elementos de la imagen están formados por cuadrados, círculos o triángulos, ya sea de 2 dimensiones o de 3 dimensiones. El siguiente punto es la abstracción por distancia. La abstracción por distancia se da cuando un objeto pareciera quedar reducido a simples líneas por la profundidad que tiene. Por ejemplo, observe esta fotografía. Esta carretera está integrada por muchos elementos, sin embargo, pareciera una simple línea. El siguiente punto es el eje. Las personas, los animales, los árboles, los objetos, todos tenemos ejes que nos atraviesan. Pueden ser horizontales o pueden ser verticales. Todo objeto tiene un eje definido, excepto si es un cuadrado. Un rectángulo sí tiene ejes, pero un cuadrado no. El último de los puntos es el rastro. ¿Recuerda usted cuando ve un avión que va en el cielo, que va dejando una forma o una línea? ¿O ha visto usted, ha notado las líneas que forman las luces de los vehículos en el ocaso? Todo objeto en movimiento deja un rastro. En algunos casos, como en los anteriores, queda marcado, pero en muchos es imaginario. Este rastro tiene dirección y siempre lleva una intención planificada. Hablemos ahora del patrón lineal. Cualquier imagen puede quedar reducida a simples líneas. Pueden ser circulares, líneas rectas o líneas curvas. El contraste permite verlas con mayor facilidad. El patrón lineal de un rodaje también se define bajo el concepto de contraste y afinidad, y es mediante este concepto que se asigna orientación, dirección y tipo al rodaje. Existen 3 tipos de orientación: la diagonal, la vertical y la horizontal. Esta fotografía, por ejemplo, muestra líneas con dirección de afinidad, porque forma líneas rectas o semirrectas. Esta otra muestra líneas de contraste, integrando curvas o círculos. Un storyboard tendrá definido el contraste y la afinidad del patrón lineal por escenas. Las líneas diagonales siempre van a representar la mayor intensidad. Ahora quiero que hablemos de formas básicas. Las 3 formas básicas las vamos a encontrar siempre en una imagen. Podemos verlas en los rostros, en los carros, los árboles, inclusive en la iluminación. La iluminación también crea las formas básicas. Ahora, ¿cómo podemos controlar la línea y las formas durante un rodaje? En función del contraste y la afinidad, es importante que controlemos la forma que crea la iluminación, planificar los movimientos. Cuando un objeto se mueve, siempre va a trazar una línea de recorrido. Cada línea de estas transmite intensidad visual. Dibuje un storyboard de patrones lineales para disminuir o aumentar la intensidad visual de la secuencia. Recuerde que la orientación lineal diagonal siempre va a ser el mayor contraste. Examine las formas de los actores, del vestuario, considerando cuál va a ser la silueta final que va a construir. El decorado también debe contemplarlo de la misma manera y ver si va a crear cuadrados, triángulos, cuál es el tipo de forma final que van a crear esos objetos. Esta semana tendremos 2 actividades de aprendizaje. La primera de ellas va a ser un trabajo individual. Va a disfrutar de la película Amigos Intocables. Vea la película y con su celular
Haga capturas de pantalla o desde su computador, utilizando al menos una escena que le permita ilustrar el uso de bordes de un objeto en 2 dimensiones, contorno, cierre de formas creando líneas imaginarias, intersección de planos, abstracción por distancia, ejes, rastro y creación de formas con la iluminación. Como segundo ejercicio tenemos un trabajo en grupos. Los grupos ya están creados. Busque en cuál grupo debe trabajar, póngase en contacto con sus compañeros y comiencen a desarrollar la propuesta que le estamos solicitando para esta clase. Deben planificar un cortometraje de máximo 3 minutos. En él van a definir cuál es el conflicto explícito y semántico, el protagonista, el antagonista, los puntos de giro, el detonante y el desenlace. Van a crear un storyboard con patrones lineales y además van a hacer fotografías en su casa, en algún jardín, en la carretera, para ilustrar en un segundo storyboard a nivel gráfico la propuesta que hicieron a nivel lineal. Es decir, van a desarrollar un storyboard de líneas y después van a desarrollar uno con fotografías que permitan entender cuáles son las escenas que ustedes sugieren para desarrollar ese cortometraje. Espero que lo puedan subir al Blackboard, a los foros que se habilitan para este fin, y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.